It is about accountability and reliability. And therefore, a crucial building block of our European Green Deal. La pasada legislatura europea comenzó en 2019 con una histórica declaración de emergencia climática por parte del Parlamento Europeo, en la que se exigía a la Comisión Europea garantizar que todas sus propuestas se alinean con el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados, reduciendo las emisiones al 55% en el 2030 para lograr la neutralidad de emisiones en 2050. Nacía la justificación política y democrática del Pacto Verde Europeo. Especialmente desde la crisis del 2008, la ausencia de un proyecto político europeo más allá del máximo beneficio de los mercados ha ido erosionando poco a poco el apoyo social a la Unión Europea. Los mal llamados rescates de los hombres de negro de la Troika, el golpe de Estado en la Grecia de Syriza, la crisis de refugiados o el Brexit son algunos de los ejemplos que han afectado la legitimidad e incluso la integridad de la Unión Europea. En este sentido, el Pacto Verde Europeo apareció como la justificación perfecta para dotar de una nueva legitimidad política y social al proyecto neoliberal europeo, tiñéndolo de verde. Pero, ¿en qué consiste el llamado Pacto Verde Europeo? ¿Es una medida suficiente para combatir la emergencia climática? ¿Cómo puede afectar la fiebre militarista al Pacto Verde? ¿Son compatibles la agenda verde y militar? Para hablar de ello y mucho más tenemos en Claves Internacionales a Erika González, cocoordinadora de Ecologistas en Acción e investigadora del Observatorio de Multinacionales de América Latina. En 2019, la Unión Europea respondía con el Pacto Verde Europeo a las grandes movilizaciones que denunciaban la inacción política ante la emergencia climática. Se presentaba como una agenda política para reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. Es cierto que el Pacto Verde tenía algunas iniciativas interesantes, pero que fueron rápidamente descartadas, como por ejemplo de la granja a la mesa o la reducción del uso de plaguicidas. Se retrasó otra interesante, como la ley para frenar la deforestación importada, y queda la de la restauración de la naturaleza, que ya veremos cómo se implementa. Pero el núcleo central, la cuestión central del Pacto Verde es el cambio de la matriz energética, la transición energética de una matriz, de un modelo basado en combustibles fósiles a otro basado en energías renovables, ¿no? Grandes fotovoltaicas, eólicas, vehículos eléctricos y los hidrocarburos. En definitiva, se basaba en soluciones tecnológicas para abordar la emergencia ecológica, ¿no? También a través de alianzas público-privadas con grandes corporaciones, megaproyectos y, sobre todo, impulsar el crecimiento económico. De hecho, el Pacto Verde fue la estrategia que se presentó para poder recuperarse de la recesión causada por la pandemia, ¿no? Y se financió a través de un enorme presupuesto público obtenido con deuda, que son los fondos Next Generation, y que pues, se pusieron en marcha para todos estos proyectos y que acapararon en su mayor parte grandes empresas, ¿no? Como bien explicaba Erika, es fundamental no perder de vista que el Pacto Verde Europeo no hubiera sido posible sin las movilizaciones climáticas que lideró la juventud en los meses previos a las elecciones europeas del 2019. Pero si bien el Pacto Verde respondía a la creciente movilización popular ante la emergencia ecológica, desde el principio se manifestó como insuficiente a las demandas sociales que se expresaban en las calles y como una forma de pilotar la transición del modelo productivo hacia un nuevo nicho de negocio verde y digital para las multinacionales europeas, en donde los fondos Next Generation, teñidos de verde, se convirtieron en el buque insignia de las propuestas de la Unión Europea para salir de la crisis pospandémica. En un sistema como el actual, de capitalismo global, es imposible frenar la emergencia climática y a la vez impulsar el crecimiento económico, los negocios de las grandes compañías y los megaproyectos. O sea, la economía no está desmaterializada ni se va a desmaterializar. Más bien todo lo contrario, esto lo impulsa también esas medidas, esas políticas del Pacto Verde. Al capitalismo fósil que teníamos se suma el capitalismo verde y digital en esa demanda creciente de materias y energías, ¿no? Precisamente esos mecanismos, ¿no?, de crecimiento económico y de acumulación de riqueza que también se incorporan en el Pacto Verde están detrás de la situación que tenemos de traspasar completamente los límites biofísicos del planeta. Todo esto está detrás de esa crisis ecológica y social, ¿no? Y no se está poniendo, esto no se contempla
en el Pacto Verde, ¿no? No existe nada de esto, simplemente se pretende sustituir unas energías por otras manteniendo este mismo modelo con las mismas relaciones de poder y las mismas lógicas de explotación del territorio. Un pacto verde que pretendía sustituir un sistema energético fósil por otro supuestamente descarbonizado, como si tratase de darle la vuelta a un calcetín sin tocar el modelo económico, las relaciones de poder y las mismas lógicas de explotación del territorio. Que no solo se ha mostrado insuficiente, como explicaba Erika, sino que a la postre ha favorecido el impulso de la agresividad comercial de la Unión Europea y el extractivismo neocolonial como una coartada para conseguir las materias primas para la supuesta transición ecológica europea. No olvidemos que para tener coches eléctricos en abundancia en París o en Berlín, se necesitan más minas que destruyen el territorio y los ecosistemas en Perú, Bolivia o Ecuador. Este es su pacto verde. Pues el relato de la transformación verde se rompió inicialmente con la guerra en Ucrania, ¿no? La reducción drástica de la entrada de gas y de petróleo ruso en la Unión Europea pues priorizó la búsqueda de otros países que pudieran suministrar estos hidrocarburos, ¿no? Y de hecho, uno de los principales suministradores es Estados Unidos a través del gas de fracking, ¿no? Además, se creó el REPowerEU, ¿no? Que en principio estos planes de recuperación de los fondos Next Generation iban a impulsar fundamentalmente energías renovables y lo que hicieron es cambiar e introducir también en estos planes la posibilidad de seguir construyendo, seguir utilizando gas, ¿no? El gas era algo absolutamente central, ¿no? Y también, como se pretendía acelerar esa construcción de grandes proyectos de renovables y de hidrógeno, se quitó además legislación de control ambiental o control social participación pública a este tipo de proyectos, ¿no? Y se suman más cosas, ¿no? Además, para poder tener más, control sobre las materias primas básicas, los minerales fundamentales de este capitalismo verde digital y cada vez más militar, pues se promueve el extractivismo, la minería, tanto dentro de las fronteras europeas como fuera de las fronteras europeas. La invasión de Putin sobre Ucrania se ha convertido en el pretexto ideal para aplicar una auténtica doctrina del shock en Europa. Todo vale cuando estamos en guerra. Un buen ejemplo de ello ha sido el maquillaje verde de la Unión Europea, que ha saltado automáticamente por los aires. La directiva de la granja a la mesa, la más ambiciosa del Pacto Verde, se convertía en una víctima más de la guerra en Ucrania. Incluso el gas y la nuclear pasaron de la noche a la mañana a ser consideradas energías verdes con el pretexto de romper con la independencia energética rusa, reactivando los megaproyectos gasísticos y dándole una nueva vida a la energía nuclear. Cada una de estas medidas políticas que se han ido aprobando desde el inicio de la guerra en Ucrania, desde el inicio también de esta creciente militarización, chocan directamente con las medidas, con las políticas que serían necesarias tomar para afrontar la emergencia ecológica, ¿no? Lo que se está produciendo con todas estas medidas es un incremento de los gases de efecto invernadero, seguir redundando en la destrucción de ecosistemas y especies y, por lo tanto, seguir profundizando la sexta extinción masiva de especies, la pérdida dramática de biodiversidad, la contaminación, por supuesto, cada vez es mayor y la sobreexplotación del territorio. Pues está yendo en contra totalmente de las medidas necesarias para frenar la emergencia ecológica. La carrera armamentística europea, más allá de evidenciar el fracaso del greenwashing del capitalismo verde y digital, supone una aceleración de la carrera hacia el abismo de la emergencia climática, consumiendo materiales esenciales y escasos para una transición ecosocial. A partir del gobierno de Trump y del cambio que ha habido, ¿no?, en su política internacional, ¿no?, la respuesta de la Unión Europea ha sido un rearme, ¿no? Nos encontramos en la era del rearme, según von der Leyen, para presentar ese programa, ¿no?, Rearm Europe, para un crecimiento muy fuerte del gasto en defensa, ¿no? Lo dijo Mario Draghi en un informe que fue encargado. No podremos convertirnos a la vez en líderes de las nuevas tecnologías, faro de la responsabilidad climática y actor independiente en la escena mundial. No podremos financiar nuestro modelo social. Tendremos que reducir algunas de nuestras ambiciones, si no todas. Esto es clarísimamente también lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora mismo se ha elegido priorizar el gasto militar y el gasto en esa competitividad de las grandes empresas europeas y, desde luego, desaparece cualquier mención
a cuestiones relacionadas con biodiversidad. La emergencia climática un poquito a través de las industrias limpias, pero es más como una cuestión de competitividad que como realmente un interés en frenar la emergencia climática. Hace 5 años comenzamos la legislatura europea declarando la emergencia climática y ahora acabamos de anunciar el rearme europeo. Así, como decía Erika, hemos pasado de la era del Pacto Verde a la de la militarización de la economía europea. Todo el dinero que no teníamos para políticas de justicia social y climática, sí lo tenemos para una carrera armamentística que nos conduce hacia un escenario de guerra. Las tantas veces anunciada transformación del modelo productivo, así como la transición energética para poder cumplir con los planes de descarbonización, han quedado sepultados bajo las bombas. Porque cuando los únicos objetivos realmente importantes son los que marcan los mercados financieros, el Pacto Europeo ya no sirve ni para rellenar discursos. Nos estamos jugando el modelo de sociedad para las próximas décadas, porque en este mundo en llamas, el conflicto de fondo es aquel que enfrenta el capital contra la vida, a los intereses privados contra los bienes comunes, a las mercancías contra los derechos. No olvidemos nunca que no podremos acometer una transición ecosocial sin combatir la enfermedad capitalista del militarismo. Comenzamos con 2 libros. Pactos verdes en tiempos de pandemias. Este libro aborda los peligros de un modelo de crecimiento que profundiza el extractivismo. Capitalismo fósil. Un estudio que demuestra que bajar la temperatura requiere emprender un derrocamiento del orden económico actual. Continuamos con 2 documentales. Esto lo cambia todo. Documental a partir del libro El capitalismo contra el clima, de Naomi Klein. Y La voz del invernadero. La experiencia de las y los trabajadores de los invernaderos españoles, producido por Ecologistas en Acción. Terminamos con 2 películas. El colapso. ¿Qué ocurriría si el sistema colapsara mañana? Todo esto y mucho más en una miniserie de 8 episodios. Y terminamos con Rebelión, un thriller sobre los orígenes del colectivo ecologista Extinction Rebellion, su activismo, los ideales y la implacable represión policial.